Está grabando. Me avisan para empezar. Ya empezó ya. Ya. Bien. Y ahora sí. Bien. Buenas noches, doctor, compañeros. Vamos a desarrollar los principios rectores del derecho internacional privado peruano dentro del estudio crítico de las disposiciones generales. Como integrantes tenemos a la compañera Dayana Condorchoa Canahuire, Daniel Francisco Martínez, Juan Carlos Mamani, Brad Jason Kanki y Dilmer Pierre Carpio. Y quien les habla, Joaquín Villanueva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando en relación a el presente ensayo, hemos realizado un resumen que en profundidad busca la regulación de los propios principios generales del derecho internacional privado peruano, ¿no? Esto se encuentra dentro de los artículos 2046 al 2056 del libro décimo del Código Civil. Estas son fundacionales para el tratamiento de los conflictos de leyes en todas las relaciones jurídicas con elementos de extranjería, puesto que se analizan con un enfoque sistemático los principios de igualdad jurídica, jerarquía, las leyes, el orden público internacional, la aplicación de oficio del derecho extranjero, es la propia prueba, interpretación del derecho extranjero y la solución de conflictos internacionales. A partir de esta perspectiva, la investigación pone de manifiesto cómo el modelo peruano establece una política de apertura a la propia cooperación de costumbres, garantizando la seguridad jurídica y el respeto a los valores fundamentales del Estado, ¿no? Aún siendo un modelo de gran consistencia técnica, se enfrenta a retos precedentes dentro de la globalización y de la necesidad de fortalecer el grado de formación judicial en la aplicación del sistema formalmente y de una manera más uniforme. Siguiente diapositiva. A manera de poder desarrollar y darle claridad a la introducción, el propio título 1 del libro décimo del Código Civil peruano, dentro de las disposiciones generales comprendidas, ¿no?, del 2046 al 2056, constituye un marco normativo fundamental para que pueda regir las relaciones jurídicas privadas de carácter internacional dentro del ordenamiento jurídico interno, ¿no?, el ordenamiento de nuestro país. Este conjunto de normas establece los principios rectores y las reglas esenciales diseñadas para ofrecer soluciones a los conflictos de leyes que surgen cuando una relación jurídica involucra elementos extranjeros. Su propósito y su principal uso es regular situaciones jurídicas cuyos componentes no se encuentran localizados en un único ordenamiento jurídico nacional, un fenómeno cada vez más frecuente debido a la globalización. Siguiente. Bien, como objetivos, buscamos analizar críticamente las disposiciones generales del derecho internacional privado peruano, contenidas, ¿no?, desde el artículo 2046 al 2056, a fin de evaluar su coherencia técnica, su eficacia en la resolución de conflictos de leyes y su capacidad para equilibrar la propia apertura internacional con la protección del ordenamiento público nacional. Dentro de los objetivos específicos, examinar la propia evolución normativa y la relevancia de estas disposiciones en el contexto de la globalización y del incremento de las relaciones jurídicas con elementos de extranjería. Evaluar la forma en que la jurisprudencia peruana ha aplicado los principios de orden público internacional, jerárquica normativa y aplicación de oficio, destacando su impacto en la práctica judicial. Determinar los principios, desafíos que enfrentan el propio sistema peruano, las deficiencias del derecho internacional privado y su aplicación, específicamente en relación con la formación judicial, ¿no?, y la necesidad de uniformidad en la aplicación de la ley extranjera. Siguiente diapositiva.
Bueno, ahora vamos a comenzar hablando sobre el marco conceptual y normativo del derecho internacional privado en el Perú. Nos dice que el derecho privado es una de las partes de la organización jurídica que llega a establecer qué ordenamiento normativo y qué autoridad judicial son competentes para poder pronunciarse respecto a las relaciones jurídicas que llegan a contener elementos de extranjería. Siguiente. Bueno, respecto al análisis de los artículos del libro décimo del Código Civil peruano, nos dice que en el foro internacional de las grandes potencias siempre se ha buscado afirmar una supremacía, tanto en el ámbito fáctico como también en el jurídico, ya que estas disposiciones que contiene el libro décimo del Código Civil constituyen en sí la esencia del propio derecho internacional privado, donde se llegan a fijar criterios que marcan el curso de una resolución de conflictos, de disposiciones de un determinado tipo de relaciones jurídicas con elementos de extranjería. Siguiente. Bueno, en cuanto al análisis del artículo 2046, nos dice que estos son los derechos civiles que son comunes a peruanos y extranjeros. Sin embargo, existen excepciones en cuanto a las provisiones y limitaciones que son por motivo de necesidad nacional que se llegan a establecer entre extranjeros y las personas jurídicas extranjeras, lo que llega a significar que los extranjeros pueden ejercer los mismos derechos civiles que los nacionales y también que estos presentan limitaciones en cuanto a proceden a la existencia de una causa legítima de necesidad nacional y también que este principio llega a proteger la discriminación en el ámbito civil y registral. Siguiente. Bueno, para complementar, he tocado esta resolución, la 679 del 2023. Este caso, en cuanto a los hechos fácticos, presenta que se llegó a originar una solicitud de inscripción de un poder que fue otorgado en Dinamarca y este documento fue presentado en dos versiones, en inglés y en español. Ambas fueron firmadas por el otorgante y certificadas por un notario público. En este caso, el tribunal registral revocó lo que es la observación del registrador. Al final se llegó a concluir de que correspondía exigir una traducción oficial en este caso, ya que el poder se encontraba también en un idioma castellano con una firma y certificación notarial válida. También se llegó a invocar expresamente el artículo 2046 para sustentar que los extranjeros tienen derecho a acceder al registro de la igualdad de condiciones con los peruanos. Siguiente, por favor. La relevancia en cuanto a la relación tanto del artículo como de la casación es de que esta base normativa garantiza lo que es la igualdad civil entre los nacionales y los extranjeros y también que llega a demostrar que ese principio se llega a traducir en cuanto a la práctica, evitando así cargas burocráticas y excesivas. Otro sería que las restricciones deben ser excepcionales y justificadas. Siguiente. Ahora vamos a pasar a analizar el artículo 2047, que básicamente habla sobre las relaciones jurídicas vinculadas con los ordenamientos jurídicos en cuanto a los tratados internacionales con los que se encuentra vinculado el Estado peruano. Básicamente este artículo establece lo que es la jerarquía en cuanto a los tratados ratificados y también lo de las normas internas del propio Código Civil y también los principios y los criterios doctrinales del derecho internacional privado. Siguiente. En esta casación nos dice que un menor fue trasladado lícitamente desde España al Perú por su madre, su padre, con custodia otorgada por el Tribunal Español, solicitó o llegó a solicitar una restitución internacional a través del Ministerio de la Mujer y las poblaciones vulnerables. Nos dice que este proceso se llevó a desarrollar bajo el marco normativo de la Haya de 1980, donde se trataba de la sustracción internacional de menores, que actualmente se encuentra vigente en el Perú.
Siguiente. Acá se llega a establecer un problema jurídico en cuanto a lo que, según se aplicaba una excepción al haberse acreditado de que el niño ya estaba integrado en un nuevo ambiente familiar en el Perú. Sin embargo, el tribunal llegó a decidir, equilibrando así el respeto por los tratados internacionales y también por el interés superior del niño. Básicamente, la decisión de la Corte Suprema nos dice que este tratado internacional, que vendría a ser el Convenio de la Haya de la Torre, en cumplimiento del artículo 2047, se llegó a reconocer lo que es el traslado, que había sido ilícito. En consecuencia, básicamente se aplicó lo que es la excepción prevista del artículo 12 del convenio. Ahora, en cuanto a la relación del artículo y la casación como tal, nos dice que se siguió bajo razonamientos judiciales para determinar lo que es la primacía del Tratado Internacional sobre el Derecho Interno. Este Código Civil y también el Código Civil de los niños y adolescentes se usaron como normas complementarias. Al final, la Corte llegó a recurrir a los principios doctrinales del derecho internacional privado como el interés superior del niño. Siguiente. Ok, continuando con la exposición, vamos a ver el análisis del artículo 2048 del Código Civil, que habla exactamente de la aplicación de los jueces, ¿no? La competencia de los jueces peruanos. Los jueces aplicarán únicamente el derecho interno del Estado, declarando competente por la norma peruana del derecho internacional privado. Esto es lo que mantiene plenamente que la competencia para decir la ley aplicable en los casos que contengan elementos internacionales es el ordenamiento jurídico peruano. Pues no es el juez quien determine al libre albedrío de la ley que debe aplicarse en una determinada situación, sino que lo hace la norma del conflicto, que establece el mismo ordenamiento sistemático peruano. Ello garantiza la seguridad jurídica y también evita decisiones arbitrarias, ¿no? Esto afecta incluso a la decisión no ya entre las leyes nacionales, sino que impide que el juez se decante de las leyes extranjeras, reforzando además el principio de legalidad. Es la ley que el ordenamiento peruano declare como competente, la única que puede aplicarse, pero la ley del juez considere más justa o más conveniente para aplicar. Esto ayuda a que tengamos en cierta parte competencia, sabiendo que el derecho internacional no prevalece sobre la norma nacional, por lo que existe el sistema normativo, por la jerarquía de normas, ¿no? Pero normalmente se aplica la ley que se ha decidido aplicar en el contrato. En el contrato mismo se señala que vamos a regirnos bajo el ordenamiento jurídico de tal país, o tu país, mi país, dependiendo de los dos contratantes, ¿no? O en el caso de registro también, depende de los dos. Si es un matrimonio digamos, en Estados Unidos y también el chico es peruano, por ejemplo, ellos pueden decidir dónde puede ser el divorcio, ¿no? Si van a divorciar, que el divorcio sea, digamos, con las leyes de Perú. ¿Por qué? Porque me conviene la separación de bienes y la finalidad de la sociedad de gananciales, ¿no? Puede ir en ese aspecto. Y siguiendo con el otro artículo, también es el 2049 del Código Civil. Este habla de la incompatibilidad de la norma extranjera. Como ya mencioné, existe un orden jerárquico de la norma y la norma extranjera no puede ir encima de la propia norma interna, ¿no? En ciertos casos sí, pero principalmente no se aplica la norma extranjera cuando existe un conflicto con las costumbres, las buenas costumbres, como dice el título preliminar del Código Civil, ¿no? ¿Qué menciona este artículo? Dice, las disposiciones que la ley extranjera pertinentes según las normas peruanas de derecho internacional privado serán excluidas solo cuando su aplicación sea incompatible con la del orden público internacional o las buenas costumbres, ¿no? Rigen en caso las normas del derecho interno peruano. Y acá tenemos lo que dice Barreto, ¿no? Si bien toda norma de orden público internacional lo es también de orden público interno, no todas las normas de esta última clase precisan ser defendidas por el orden público internacional. En efecto, hay reglas imperativas en el derecho interno, vale decir, reglas que no toleran convención contraria, que sin embargo van a tolerarse en derecho internacional privado, permitiéndose la aplicación de la ley extranjera. ¿A qué se refiere, no? Lo más sencillo de entender es el ejemplo que dice que
exactamente lo que se ve en la imagen, ¿no? Un matrimonio polígamo, ¿no? Que puede ser válido en un ordenamiento jurídico, digamos, de Estados Unidos, Canadá, Alaska, donde sea, digamos, que lo esté permitido, pero cuando llegan a Perú quieren validar ese matrimonio en los registros públicos, ¿no? Y no se puede acá porque el sistema que maneja Perú es algo monogámico, ¿no? En ese sentido va en contra de las buenas costumbres, al menos en el ordenamiento interno. Y el ordenamiento, digamos, el derecho público internacional, que es el público, mejor dicho, no va a defender este tipo de actos porque no tienen relevancia jurídica en el ámbito internacional. El ámbito internacional privado pueden tener un poco de relevancia, pero en el ámbito público no lo tendrían. Con eso continúa mi compañero. Buenas noches, continuando con la exposición, ahora pasaré a hablarles respecto al artículo 2050, el cual sería reconocimiento de derechos adquiridos en el extranjero. Bueno, lo que nos quiere tratar de decir este derecho es que este artículo establece que todo derecho que haya sido adquirido regularmente bajo un ordenamiento jurídico extranjero y que dicho ordenamiento sea competente conforme a las normas peruanas del derecho internacional privado, debe tener una misma eficacia, tienen que tener redundancias en el orden de este tipo de derechos. Sin embargo, este reconocimiento está condicionado que el derecho extranjero no sea incompatible con el orden público internacional peruano, ni con las buenas costumbres. Esto es tal cual lo que lo comentó el anterior compañero respecto a los matrimonios monogámicos y los matrimonios de solo dos personas, los cuales lo que adquiere el Perú actualmente. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a los fundamentos y explicaciones, el artículo refleja el principio de respeto y armonización entre los sistemas jurídicos internacionales, permitiendo que derechos adquiridos válidamente bajo leyes extranjeras puedan llegar a ser reconocidas en el Perú, favoreciendo la seguridad jurídica en situaciones con elementos internacionales, ¿no? También nos dice que la restricción del orden público y las buenas costumbres actúa como un filtro protector para evitar que se reconozcan derechos que atenten con los valores fundamentales y normas en el sistema de nuestro sistema jurídico nacional peruano. Para que el derecho extranjero sea reconocido, debe haber adquirido conforme a la ley extranjera, sea compatible con la nuestra, ¿no? Y esto también busca como que un equilibrio, ¿no? En el principio de territorialidad del derecho peruano con la apertura universal y el reconocimiento de derechos extranjeros. Siguiente, por favor. Bueno, pasando ahora al artículo 2051, que sería la aplicación de oficio de normas extranjeras. Bueno, este artículo lo que dispone es cuando la norma extranjera competente sea aquella aplicable con conformidad con las normas de derecho internacional privado, debe aplicarse de oficio por la autoridad judicial o administrativa peruana, es decir, sin necesidad de que las partes le invoquen expresamente. El artículo se basa en el principio de cortesía o cortesía internacional, que implica respeto mutuo entre ordenamientos jurídicos de diferentes estados. Este principio reconoce que en un mundo globalizado las personas pueden adquirir derechos en diversos países y estos deben ser respetados por otros sistemas jurídicos, ¿no? Obviamente sin dañar la soberanía de los otros estados. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a los fundamentos y aplicaciones, los elementos del artículo, el número 1 sería el derecho regularmente adquirido, lo cual nos dice que se refiere a derechos obtenidos conforme a la legislación del país donde se constituyeron, ¿no? También debe existir una relación jurídica válida según las normas del estado donde se originó y las normas donde se tendría que imponer. Unos ejemplos, el mayor ejemplo acá sería matrimonios celebrados en el extranjero, contratos internacionales y derechos de propiedad. Como punto número 2 tenemos el ordenamiento extranjero competente. La legislación extranjera debe ser aplicable según las normas peruanas de conflicto de leyes. Lo que quiere decir esto es que las reglas peruanas de derecho internacional privado deben determinar que ese ordenamiento extranjero era el competente, ¿no? Para regular las situaciones, ¿no? Respecto a las limitaciones y reconocimiento, como el punto número 3, tenemos a la orden pública internacional, la cual nos dice que son los principios fundamentales del ordenamiento peruano que no pueden ser vulnerados, ¿no? Estos incluyen los derechos humanos fundamentales y los principios constitucionales básicos. Como un ejemplo tenemos que no se reconocería un matrimonio poligámico, aunque sea válido en su país de origen, es el ejemplo que nos puso el compañero anterior. Eso sería todo por mi parte. Le doy pase al siguiente compañero. Buenas noches, doctor, compañeros.
En esta ocasión me toca hablar sobre el artículo 252, o sea, 2052 del Código Civil Peruano, que está titulado como la ley extranjera como prueba. Y bueno, a ver, en cuanto al artículo 2052 y el 53, ambos preceptos responden a una idea matriz. Cuando la norma de conflicto remite a un derecho extranjero, el juez peruano debe aplicarlo correctamente y para hacerlo necesita un método fiable para conocer su existencia y su sentido. En este caso, el 2052 organiza la acreditación de ese contenido por las partes. El 253 habilita un canal oficial cuando la prueba privada pues no basta. Con ello se busca caer en decisiones localistas o en interpretaciones trasplantadas que desnaturalizan instituciones ajenas. Y bueno, centrándonos un poquito más en el 2052, este parte de un punto muy básico, y es que la ley extranjera no se convierte en hecho, sigue siendo derecho, lo que se somete al debate probatorio en su contenido, vigencia y significado en su propio sistema jurídico. De ahí que la norma autorice a las partes a aportar medios para demostrar, primero, que la disposición invocada existe y está vigente, y segundo, como se entiende en su ordenamiento de origen también. El juez también, en este caso, conserva el control de idoneidad. Esto significa que puede rechazar o depurar todo lo que no sea pertinente, auténtico, actual o suficiente. Es algo así como el saneamiento probatorio que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Pero en términos prácticos, la prueba idónea privilegia textos oficiales o compilaciones confiables con constancia vigente, o sea que tengan vigencia, ¿no? Jurisprudencia y también doctrina, que demuestren, digamos, un alcance real de la institución aplicada. Traducciones certificadas cuando el idioma lo exija, e incluso informes periciales en derecho extranjero que orienten en categorías sin equivalente local. En cambio, también copias sin fuentes, blogs anónimos, citas descontextualizadas suelen restar valor a estas cosas. Y aquí es muy útil recordar la carga dinámica de la prueba, que dice que quien pretende beneficiarse de la aplicación de la norma foránea tiene el mayor incentivo para acreditar bien su contenido. El contradictor puede, a su turno, cuestionar vigencia o interpretación con fuentes serias del mismo sistema. Eh, y también algo a recalcar de este artículo es que este dialoga con dos reglas vecinas. Primeramente con el 251, porque la aplicación del derecho extranjero es un deber del juez cuando así lo delimite la norma de conflicto. El 2052 no lo exime, solo que le da un cauce ordenado para conocer este derecho. Y bueno, el otro artículo con el que es vecino es con el 250, o con el 2055, porque una vez acreditado el contenido, la interpretación debe hacerse según los métodos y fuentes del sistema de origen, evitando, digamos, peruanizar instituciones que responden lógicamente distintas. Todo ello opera, por supuesto, bajo un límite clásico de la cláusula del orden público del libro número 10. Eh, si el resultado contraviene principios fundamentales del foro, se frena la aplicación, aunque el contenido haya sido correctamente probado. Y pues, en cuanto a esto, el artículo 252 quizás tiene algunos tropiezos, algunos tópicos que aún debe corregir. Yo encontré tres cosas a solucionar. Primero, versiones normativas contradictorias. Tras reformas se impone exigir el texto vigente y reforzar jurisprudencia reciente. Como segundo, instituciones sin paralelo local. Y como tercero, hay barreras de idiomas también que por temas de tecnologías actuales son barreras que se logran romper, pero hace un tiempo atrás la traducción jurada no es un lujo, es una garantía mínima para evitar algún tipo de sesgo, ¿no? Siguiente diapositiva. Y bueno, en ese contexto, el artículo 2053 añade una herramienta institucional. ¿Por qué? Cuando la prueba aportada por las partes deja duda razonable sobre la existencia, vigencia o interpretación, o el acceso a fuentes auténticas es difícil, el juez puede de oficio o a pedido de parte solicitar por vía diplomática
un informe de los tribunales del Estado cuya ley debe aplicarse. No se trata de una prueba tasada que ate las manos de algún jugador, sino de un insumo oficial de alto peso para formar convicción, especialmente útil en 3 escenarios. Reformas recientes con entradas en vigor escalonadas, líneas jurisprudenciales contrapuestas en el país de origen, o sistemas poco subsidiarios y proporcionales. Sí, digamos, con el 2052 ya se alcanzó conocimiento suficiente, activar la vía diplomática solamente añadiría demora. Pero si la cuestión extranjera define el desenlace del proceso, el costo temporal se justifica por la ganancia en certeza. Obsérvese también cómo operan juntos en un caso típico, en una asociación conectada con un ordenamiento extranjero. Las partes se aportan con base en el 2052, textos vigentes y decisiones sobre legítima. Sin embargo, también subsisten criterios dispares en cortes superiores del país de origen. El juez, para evitar un error material, al fijar las porciones forzosas, activa el 2053 y pide un informe que confirme la lectura hoy dominante. Pues. Hoy en un en un contrato internacional las partes discuten si una reforma del derecho aplicable entró en vigor antes de la firma, digamos. Hay textos circulando con fechas distintas. El informe oficial aclara también la fecha exacta de vigencia y cómo la están aplicando los tribunales locales. En ambos supuestos, el informe no sustituye el juicio del magistrado ni la interpretación conforme al 2055. De hecho, este lo ilumina con voz autorizada del sistema de origen. Siguiente diapositiva. Gracias por el pase, compañero. Continuando con la exposición, el artículo 2054 nos habla sobre la absolución de consultas por la Corte Suprema. El artículo 2054 reconoce que en un mundo cada vez interconectado es común que los tribunales de distintos países deban aplicar leyes extranjeras. Por ejemplo, un tribunal, ya sea de Argentina, Francia, México o Chile, puede encontrarse ante un caso donde debe aplicar el derecho peruano, ya sea por el lugar de la celebración de un contrato, la nacionalidad de una persona o el lugar de un bien. En estos casos, para interpretar correctamente la ley peruana, el tribunal extranjero puede consultar a la Corte Suprema, la cual viene a ser la única autorizada para absolver, es decir, responder oficialmente las preguntas, dudas sobre el significado o aplicación del derecho peruano. Esta comunicación debe hacerse por vía diplomática, es decir, es la única vía, lo que significa que no es una relación directa entre jueces, sino una cooperación formal entre estados, usualmente canalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un ejemplo práctico, supongamos que en un tribunal de España se está resolviendo un juicio sobre la validez de un testamento otorgado por un ciudadano peruano. El juez español necesita saber qué requisitos exige el derecho peruano para la validez de ese testamento cerrado. En ese caso, el tribunal español va a formular una consulta a través de los diplomáticos a la Corte Suprema del Perú, a través de estos canales, solicitando una aclaración sobre ese punto de derecho nacional. La Corte Suprema peruana, de esta manera, responderá oficialmente, ayudando así a que el juez extranjero aplique la ley peruana de forma correcta y auténtica. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 2055 nos habla sobre la interpretación del derecho externo. Este artículo nos enseña que cuando el juez peruano debe aplicar una ley extranjera, no puede interpretarlo como si fuera peruana, debe hacerlo según las reglas, principios y métodos de interpretación del país al que pertenece esa ley. En otras palabras, cada norma debe entenderse dentro de su propio contexto jurídico, respetando el sistema legal del cual forma parte. Imaginemos que un juez peruano tiene que aplicar el derecho francés en un caso de contrato internacional. Aunque el juez conozca bien el derecho peruano, no puede interpretar el contrato usando las categorías jurídicas peruanas, porque los conceptos de obligación, culpa o responsabilidad pueden tener significados diferentes en Francia. De esta manera, Goldschmidt tiene 2 teorías. La primera teoría viene a ser la teoría de la no nacionalización de la ley peruana, lo cual nos dice que cuando el juez aplica una ley extranjera, esa ley no debe convertirse en ley nacional, es decir, no debe nacionalizarse. La norma extranjera debe mantener su carácter de derecho foráneo, incluso cuando se aplica dentro del territorio nacional.
De esta manera, sostiene que el juez no importa la ley extranjera al orden jurídico del país, sino que simplemente la utiliza como derecho aplicable al caso concreto, porque así lo manda la norma del conflicto nacional. La segunda teoría de la labor del juez nacional nos dice que el papel que desempeña el juez nacional al aplicar el derecho extranjero, según esta postura, el juez actúa como un intermediario entre dos sistemas jurídicos, el propio y el ajeno que viene a ser el extranjero. El juez debe aplicar la ley extranjera tal como la aplicaría un juez del país de origen, respetando su interpretación, principios y coherencia externa. No debe interpretarla, asimismo, según los criterios del derecho nacional, sino según el sistema al que pertenece. Gracias. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bien, para desarrollar el artículo 2056, principalmente desarrollamos los conflictos entre leyes locales del derecho extranjero y sobre todo aplicables que se resuelven, ¿no?, según los principios vigentes en este derecho extranjero. El artículo establece una regla clara, principalmente el juez peruano no debe resolver esta colisión entre normas, ¿no?, aplicando criterios propios. Dentro del lugar, la norma remite la solución a los propios principios y criterios de resolución de conflictos del propio sistema de extranjeros, ¿no?, que ha sido declarado competente. Para poder darle un análisis jurídico, esta disposición normativa aborda una situación específica y técnicamente compleja dentro del derecho internacional privado, conocida como los conflictos interlocales. Estos conflictos surgen cuando la norma de conflictos peruana remite a un ordenamiento jurídico extranjero, ¿no?, que no es unitario, sino que está compuesta por múltiples sistemas legales locales. Un claro ejemplo son los estados federales, como Estados Unidos, donde cada uno tiene su propia legislación, ¿no? Este artículo establece una regla clara, ¿no? El juez dentro de Perú debe resolver esta colisión de normas. Y si nosotros queremos, no sé, visualizarlo en un ejemplo, ¿no?, de aplicación, dentro de un litigio ante un tribunal, se determina que la ley aplicable a una determinada relación jurídica es la de Estados Unidos. Sin embargo, surge un conflicto entre la legislación del Estado de California y la del Estado de Nueva York sobre un punto específico del caso, ¿no? En esta situación, el juez en Perú, en aplicación del artículo 2056, no decidirá cuál de las dos leyes estatales es más apropiada. En cambio, deberá investigar y aplicar los criterios de solución de conflictos del propio derecho estadounidense, ¿no?, para determinar cuál de las dos legislaciones locales prevalece en este caso en concreto, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok, continuando con el capítulo 3, vamos a ver lo que son los desafíos y perspectivas del sistema peruano del derecho con el derecho internacional privado, ¿no? Y como menciona acá en la diapositiva, dice que uno de los mayores desafíos se encuentra en formar a los operadores de justicia, o sea, a los trabajadores de la justicia, a los jueces y a los demás. La correcta interpretación y aplicación de la ley extranjera necesita un conocimiento técnico que no siempre está presente en la práctica judicial peruana. La obligación de aplicar de oficio el derecho extranjero recogida en el artículo 251, la necesidad de probar e interpretar ese derecho de acuerdo con su propio sistema, recogidos en el artículo 252-255, requieren jueces familiarizados con la doctrina y la jurisprudencia del tipo comparado, ¿no? También se encuentran como la dificultad de acceso a textos oficiales, traducciones debidamente certificadas o jurisprudencia vigente en otros países, ¿no?, que dificultan la prueba de la ley extranjera y dilatan los plazos de los procesos.
También existen mecanismos de cooperación diplomática que están previstos por el Código Civil, aunque sí serían aprovechados, dan esa sensación de ser lentos si los comparamos con la inmediatez que actualmente exigen las relaciones internacionales, ¿no? Por el contexto de la globalización, todo avanza mucho más rápido, ¿no? Y bueno, en el marco delimitado del artículo 246 al 256 del Código Civil, constituye el equilibrio entre la apertura de la cooperación internacional y la defensa de los valores esenciales del Estado peruano, ¿no? Pero la eficacia plena dependerá de la adaptabilidad del sistema jurídico a las modificaciones mundiales, de asegurar que el tratamiento homogéneo de la ley, de la aplicación de la ley extranjera y el diálogo con la tendencia internacional, ¿no? Solo así el Perú podría conseguir un derecho internacional moderno, porque es algo en lo que estamos atrasados. Normalmente no existen libros de derecho internacional privado, existen muy pocos libros que se narran sobre esto, y creo que el más conocido es el de la Católica, siendo un solo ejemplar o 3 ejemplares al menos en la biblioteca que tenemos acá. Y para terminar vamos a hablar con las conclusiones, que van a responder a los objetivos que hemos planteado, ¿no? Primero que nada, el análisis crítico que se realice de las normas generales del derecho internacional privado peruano que se encuentran en las disposiciones generales del libro 10 del Código Civil permitirán llegar a la conclusión de que el sistema sea elaborado por el legislador nacional presenta una notable coherencia técnica, así también como presenta una estructura moderna propia de sistemas que persiguen ofrecernos soluciones a los conflictos de leyes. La evolución normativa supone un salto cualitativo en la relación en el Código Civil de 1936, en el sentido de que se pasa de una revolución mínima a un sistema total y articulado que da respuesta a una creciente complejidad de relaciones jurídicas que contienen elementos de extranjería, elementos extranjeros. Ello da cuenta que la intención del Estado peruano en entrar en un contexto globalizado sin renunciar a su soberanía ni a la protección de sus principios esenciales. La jurisprudencia estudiada consta la vigencia práctica de los principios del orden público internacional, jerarquía general y aplicación de oficio, pero también pone en manifiesto las dificultades operativas que pueden surgir en la relación con la acreditación o interpretación de la ley extranjera. En definitiva, el análisis de estos desafíos actuales pone de manifiesto que la robustez del sistema está en altísimo porcentaje condicionada por la formación permanente de jueces y operadores jurídicos y por la adhesión a convenios internacionales que propician la cooperación y el reconocimiento de decisiones extranjeras. El Perú solo podrá asegurar que su derecho internacional privado continúe siendo una herramienta válida de seguridad jurídica en un escenario instantáneamente global. Sería todo. Muchas gracias por el tiempo.